Ahora, ¿por qué 100 Totalmente. palabras? Mira, hay ciertas hipótesis, Ya. hay A ciertas ver. hipótesis. Una de ellas es que era lo que uno podía alcanzar a leer entre que se iba de una estación de metro a otra. Bienvenidos, queridos selfiers. Hoy estamos en un nuevo capítulo de La Ciudad Está para Selfie. Yo soy Francisco Bascuñán. Y yo soy León Pereira. Hoy tenemos una invitada muy especial. Yo creo que va a ser un capítulo súper inspirador. El tema es muy bueno. Tenemos hoy día a Soledad Camponovo, directora de Fundación Plagio y de Santiago en 100 Palabras. Y le damos la bienvenida y te agradecemos mucho que estés hoy día con nosotros. Muchas gracias, León Francisco, por la invitación, coordinadora general de Fundación Plagio. Perfecto. Feliz de estar acá en el Sí, podcast. qué bueno. Oye, mira, nosotros normalmente vemos la ciudad como un montón de edificios, de construcciones de hormigón, más o menos bonitas. Nosotros tenemos discusiones si tiene que crecer para el lado, tiene que crecer para arriba. Y es la ciudad un poco que se fue construyendo por generaciones, y por capas. Pero sobre esa ciudad hay una ciudad que vivimos, que es la ciudad que percibimos. Y de la ciudad que percibimos está la ciudad que recordamos. O sea, es una fracción de la verdadera ciudad. Y la ciudad que recordamos tiene mucho que ver con nuestra experiencia y con nuestra manera de relacionarnos con ella. Creo que Santiago en 100 palabras recoge perfecto esa ciudad mental, esa ciudad de vida. Yo cada vez que leo algún cuento de Santiago en 100 palabras, me siento interpretado de alguna manera, como ciudadano, como habitante de la ciudad. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia, de dónde nació, cómo viene, de dónde viene. Creo que das en el callo, Francisco, en cómo Santiago en 100 palabras de alguna manera es esa ciudad mental y esa ciudad que está en la memoria, porque lo que ha logrado Santiago en 100 palabras, con sus más de 24 años de historia, ya vamos por los 25, es que se ha transformado en un enorme relato colectivo, ha acumulado una memoria colectiva sobre la ciudad. Este proyecto, Santiago en 100 palabras, nació el año 2001, ¿ya? De un grupo de estudiantes universitarios, estudiaban sociología en la Católica la mayoría, y hicieron por primera vez una revista que se llamó Plagio, y por Ya. eso el nombre Ahí, de de ahí la viene la fundación, fundación. Fundación Plagio. Perfecto. Lo primero fue hacer esta revista, que era una revista que se hizo con fondos universitarios y que trataba de reunir diferentes disciplinas artísticas, ¿ya? Se hicieron varios números de esa revista y quedaron con muchas ganas de seguir realizando proyectos culturales y tuvieron esta idea de hacer Santiago en 100 palabras, un concurso que fuera para todas las personas y que no necesariamente tendrían que ser escritores o escritoras para participar. Siempre estuvo en el ADN de la fundación lo masivo, llegar a todas las personas y esa cercanía. Y tuvimos mucha suerte porque desde el comienzo se unió el proyecto a Metro, lo que le dio un alcance y una masividad a muchas personas. Y luego también desde el primer año se sumó Escondida BHP, que ha sido un socio del proyecto desde sus inicios y que hemos logrado darle largo aliento, sustentabilidad y que sea un proyecto que hoy tenga 24 años de historia. No es fácil un proyecto cultural que tenga esa data y esa profundidad y ese que sea alcance. Además tan querido por la gente. Exactamente. También, ¿no? ¿Y tú cómo llegaste a Santiago Sin Palabras? Yo llegué a la fundación el año 2017. Desde los inicios de mi formación y en mi vida profesional he tenido mucha suerte de hacer cosas que me apasionan muchísimo y he estado vinculada al fomento de la lectura y al fomento de la escritura. Desde lo público había trabajado en el Ministerio de las Culturas, en la Biblioteca Nacional y en algún momento me convocaron a Fundación Plagio y me pareció un proyecto apasionante y ha sido hermoso y me siento tremendamente privilegiada de poder ser parte de esta iniciativa que además nació en Santiago y ese primer año, 2001, llegaron como cerca de 3.000 cuentos. Hoy llegan cerca de 60.000 cuentos por año. ¿Quién los lee? Esa es la pregunta. Tenemos mucha gente que cada año lee los cuentos. Cerca de 30 personas se dedican solamente a leer los cuentos. Wow. Y hemos creado sistemas para que eso sea
lo más eficiente posible. La curatoría es como muy fina, ¿no? Porque tiene que haber una representación, Oye, tiene que haber pero como leyendo, cada uno lee 20.000 cuentos. Imagínate. No, claro. Vamos a hacer Santiago en 5 palabras el próximo Yo creo que lo que concurso. está también ahí en la curatoría y en cómo se ha ido desarrollando el cariño es el cariño con que leemos y el respeto con que se leen todos esos cuentos que llegan. No importa quién los escriba, la edad que tenga la persona, de dónde venga, se leen de una manera siempre muy cariñosa y con mucho respeto. Y el proyecto ha ido creciendo a lugares en que nunca nos imaginamos que iba a llegar. Hoy en día se realiza en 5 regiones de Chile. Lo hacemos en Antofagasta, en Araucanía, Biobío, Magallanes. Vengo recién llegando de Punta Arenas, donde lanzamos ya la 10ª versión de Magallanes en 100 palabras. Y además, creo que es algo de lo que sentirse muy orgulloso, es una exportación chilena no tradicional, Claro. Sí. porque el proyecto se realiza también en otros lugares del mundo muy distintos entre sí. O sea, tenemos versiones en Budapest, en Hungría, que es la versión más antigua que hay, tiene más de 10 versiones, y de ahí de Europa del Este ha ido creciendo a otros lugares donde han habido versiones en Praga, Bratislava, Varsovia. ¿Y esas versiones las comandan ustedes también? En ¿O Budapest, son organizaciones en Budapest independientes? nosotros somos asesores del proyecto, ¿ya? Y en cada lugar del mundo toma un cariz diferente. Por ejemplo, en Buenos Aires, en 100 palabras, que también existe, nosotros tenemos mucho más protagonismo en su ejecución y producción, ¿ya? Y luego también hay más cercanía también, yo creo que el lenguaje ayuda muchísimo con lo que ocurre con Colombia, que es un proyecto muy fuerte donde se hace en Medellín, en Bogotá, en Cali, y hay ahí también mucha cercanía y una comunicación constante en cómo se va desarrollando cada año, cada convocatoria, y también, bueno, y en Boston también tenemos bastante cercanía en cómo se desarrolla. Oye, ¿y existe algún sentido transversal en estas otras ciudades? Porque cuando uno lee los cuentos de Santiago, en general, hay como una especie de... como que a todos los agarra una nostalgia. Hay como una nostalgia por la ciudad, hay un recuerdo, hay un sentimiento que muchas veces, por los que yo he ido leyendo, no tiene que ver directamente con la felicidad, sino que tiene que ver como con un sentimiento como mucho más aplacado, como mucho más melancólico. No sé si en las otras ciudades pasa lo mismo. Mira, es muy buena tu pregunta, León. La invitación que se hace en todos los lugares donde se realiza el proyecto es siempre la misma, ¿ya? Escribir sobre el lugar donde vives, sin importar si eres escritor o escritora, porque cada historia cuenta y merece ser contada. Esa es la invitación. Y esa invitación es tomada de maneras muy diferentes en cada lugar y se va creando un lenguaje muy propio en cada lugar donde se realiza. Entonces, muy diferente lo que se escribe en Santiago a lo que se escribe en Antofagasta, o lo que se escribe en Buenos Aires, o lo que se escribe en Magallanes. Es muy distinto. Y tienes razón, en Santiago hay una especie de nostalgia Sí. en los cuentos, Sí. algo un poco más, quizás más gris, que podemos leer en Más los melancólico. más Sí. melancólico. Sí. También hay cuentos que son divertidos y también hay bastante, sobre todo, diversidad. Yo creo que eso es parte clave Pero hay del mucha proyecto. soledad en los cuentos. Sí, ¿eh? y se ve muy bien lo que es la ciudad, Y el año pasado, y creo que complementa bien tu pregunta, León, hicimos un estudio con la UDP, que también es socio del proyecto, en donde hicimos, gracias a la lingüística computacional, inteligencia artificial, metimos todos los cuentos que teníamos en digital, fueron más de 500.000 de cuentos, y se analizaron Opa. para poder establecer y ver mucho más allá de lo cualitativo que nosotros ya hacemos en la lectura que hacemos de los cuentos con profundidad, ver de qué estaban hablando los cuentos, de qué habían hablado, de cómo habían cambiado las temáticas, y efectivamente 2 de cada 3 cuentos que se escriban en Santiago en 100 palabras tienen un carácter más negativo, una sensación más negativa. ¿Pero eso es de desde emoción. ahora o desde siempre? No, desde los cuentos que pudimos analizar, Ya. sí. Mira. Pero eso es algo también, que también es interesante para ponerlo en perspectiva. Si se hacen esos mismos análisis en X o en redes sociales, o Sí. esos mismos análisis de lingüística computacional, pasa lo mismo. Ya. 2 de cada 3 mensajes tienen un carácter más negativo. Oye, qué interesante el trabajo. ¿Y qué sacaron las palabras que más se Claro, repiten? las palabras clave, Las palabras clave. los personajes que más aparecían por año, los temas que más aparecían, y es bien increíble. Nosotros sabemos que
Santiago en 100 palabras va siendo cada año una especie de espejo, de retrato, Sí. de fotografía literaria de lo que pasó en el año. Pero se veía con mucha claridad también en lo que nos arrojó el estudio, por ejemplo, el año de las pandemia era la palabra El tema, clave. claro. Y fue pandemia la palabra clave. Era la palabra que Mira. emergía. El 2023, disculpen, e inteligencia artificial fue la palabra clave. Y así tú podías ir encontrando eso. Fantástico. Con años de cesantía era cesantía y es increíble. Oye, como que de alguna manera entonces los cuentos van generando un espejo de este comportamiento, de este sentimiento, de estas emociones urbanas. Sí. Y qué interesante poder vincular eso a lo mejor con otros instrumentos de planificación o de observación social, no sé, porque creo que es re poco. Nosotros para poder en un edificio recopilar la información de lo que la gente que vive ahí quiere, piensa o hace, la verdad es que nos cuesta una brutalidad y prácticamente no podemos completarlo. Y aquí hay una información tremendamente valiosa Es de muy cómo se valioso. vive en la ciudad. Es muy valioso, muy rico y muy único, muy único. No ocurre en ninguna parte del mundo No. donde tengamos cada año 60.000 personas escribiendo constantemente durante 24 años y podamos analizar eso. O sea, es realmente una fuente de información invaluable, muy única, muy particular. No hay que olvidar que es ficción. Eso es importante, es ficción. Y pensamos y lo conversamos harto con el equipo, con Carmen, que es la directora ejecutiva y que también fue parte de es la fundadora, la creadora de Santiago en 100 palabras, que cuando las personas quieran saber qué estaba pasando en Santiago en esta época, o sea, están los cuentos de Santiago en 100 palabras y es realmente muy valioso. Sí. Mira, estamos hablando de los cuentos, yo quería leer uno de los cuentos que a mí me pareció como muy genial y para que tengamos como un contexto y nuestros auditores lo puedan entender, saber un poco. Nuestros amigos de México, entiendo. Nuestros selfiers. Nuestros selfiers de México. Mira, este se llama Subterráneo. En el metro me enamoré. Cada día a la misma hora compartimos un vagón. Nunca nos hablamos. Un día no vino. La semana siguiente tampoco. Volvió, pero con otro en el brazo. Me cambié de línea. Lo encontré tan genial. Es genial. Es muy genial. Y, me cambié de línea. ¿sí? Listo. Porque en el mismo título del concurso define las bases del concurso. Claro. Tenéis que escribir de la ciudad. Lo Santiago y lo tenéis que hacer en 100 palabras, lo esencial, digamos. Hay un cuento muy cortito que me acordé a propósito del tuyo, que se llama Hora Punta, que seguramente quizás lo reconocen, Hora Punta. Quizás me equivoqué en algunas palabras. Estábamos tan apretados que no pude evitar saludarte. Es genial, Claro. Es genial. ¿Y tiene cuántas palabras? Tiene- ¿9? No, es genial. fantástico. Y es una observación al Exacto. final. Sí. Claro. Y ahí Claro. toma realidad. Y ahí uno se siente como compenetrado con lo que se está escribiendo. Claro, Cuando tiene una mira, observación de por medio. es que también es todo lo que pasó con el metro, porque nosotros que somos previos vivíamos en el metro vacío y de repente pasamos a este metro lleno donde la gente prácticamente no cabía. Me acuerdo de una experiencia una vez con mi mujer que me contaba que no se podía subir al metro, que estaba lleno, y de repente la señora que estaba atrás dijo, yo aquí me voy, en el próximo me voy. Sí o sí, se abrieron la puerta y empujó para adentro. Decía, pero me sentía con las patitas en el aire y con la masa circulando. Aquí voy, ¿no? Entonces, todas estas experiencias de ciudad, de transformación de la ciudad, de cómo la ciudad va mutando y quedan registrados, como dice León, hay un registro. Qué interesante eso, porque normalmente la ciudad avanza y uno como que le cuesta hacer memoria de repente de cómo eran las cosas. Sí, Pues. así es. Oye, ¿tú has escrito en Santiago sin palabras? participado? Sí. No. ¿No? Hace unos años para un edificio quisimos hacer unos haiku, que es algo un ¿Ya? poco parecido, ¿cierto? Como que queréis capturar algo. Pero sí. la verdad es que nunca no lo he hecho. No, pero tú escribís re bien, deberías escribir. Yo he escrito montones de veces. Yo creo que todos los años escribo un cuento. Ah, qué por ahí. bien. Pancho ha escrito un par de libros y todo. Me encanta el Santiago en bien. 100 palabras y mis hijos también. Yo creo que todos han escrito más de alguna vez porque también al escribirlo pasa algo, que uno se conecta con lo que pasó en el año, se conecta con la ciudad, se conecta con su medio. Creo que eso es una de las cosas valiosas, el hecho de escribirlo, de mandar Sí. Ahora, ¿por qué 100 Totalmente. palabras? ¿Lo definieron porque era un párrafo breve, un párrafo... o alguien lo definió por qué? Mira, hay ciertas hipótesis. Ya. Hay ciertas Ajá. hipótesis. Una de ellas es que
era lo que uno podía alcanzar a leer entre que se iba de una estación de metro a otra. Ya, perfecto. Eso es Ya. una de las Pasa razones. hasta que se cierra la puerta Claro, del metro. hasta que se cierra la puerta del metro. Desde hace unos años atrás, ya no estamos con metro. Ya. Ahora estamos en la superficie. Han visto en los paraderos con JCDecO, que también, ya ahora cambió el concurso, ha ido mutando, cambiando, y también sigue siendo parte del paisaje urbano, pero ahora afuera, en la superficie. ¿Cómo te imagináis este concurso en 10 años más? Es un súper desafío, León, pensar cada año en las novedades que va teniendo un proyecto. Hacer un proyecto cultural cada año y que siga siendo novedoso es muy desafiante para el equipo. O sea, siempre estamos ahí estrujando la cabeza de cómo podemos conectar siempre con las personas y no quedarnos con una comunicación que no esté a con esa sensibilidad, ¿ya? Entonces, ese es un desafío permanente. Hoy en día, creo que en las próximas décadas, un desafío importante y es una pregunta en este momento, ¿cómo entra la inteligencia artificial en lo creativo? Creo que eso es una pregunta que está ahí. Por supuesto, yo no tengo esa respuesta, no la tengo, claro que no, pero va a ser creo que un ingrediente muy fundamental y una tensión dentro de lo que va a pasar en la próxima década en todo lo que tiene que ver con la creatividad y en los productos literarios que se escriben. Eso. Me encantaría que el proyecto en 10 años más siga creciendo, siga existiendo, siga representando lo que hablábamos antes, ese retrato, esa cartografía anual de la ciudad y que más personas se sigan sumando a escribir. Poder hoy en día diferenciar una experiencia humana de un relato sintético, de una inteligencia artificial, está difícil, ¿no? No está fácil eso. No es fácil. Tenemos hartos mecanismos para poder ir diferenciándolo y hay diferentes protocolos que usamos, pero es tan exponencial cómo avanza la inteligencia artificial que yo creo que no alcanzamos a pillarla en lo rápido que va es como un buen mentiroso, porque no tiene experiencia urbana. Creo que porque al final son preguntas que están en el aire. Porque hay una yo creo que es innegable y no podéis dejarlo aparte hoy día de todo el tema de la inteligencia artificial. Y el relato, cuando uno escribe algo con ChatGPT asistido, es un tanto tuyo como de la máquina. Y creo que hay una simbiosis que va a empezar a ocurrir que es innegable. Entonces, creo que lo que uno pueda hacer con esa inteligencia artificial es de nuevo lo que hay que volver a valorar, a lo mejor en una escala distinta, pero no se puede como... Es una pregunta, es una tensión. Hay que ver cómo humanidad nos relacionamos con eso desde lo creativo, qué tiene propiedad y qué no. Y son cosas que van a pasar muy rápidamente en la próxima década. Sí, totalmente. Oye, nos están diciendo que hagamos a ver, Sergio, dale con las preguntas. Tenemos una mini dinámica, porque no te ganáis nada, no te hagáis ilusiones. No importa. Bueno, acá están las llaves. Claro, aquí están las llaves. Claro, sí. No queríamos decírtelo. No te lo queríamos, era una sorpresa. No queríamos ilusionarte. Mira, la idea es sacar una pregunta, cada uno va a sacar una pregunta al azar, no sé quién la escribió esta vez, pero a veces son nada que ver, a veces son muy atingentes, pero la idea es tratar de responderla. Esto es como los dulces de Harry Potter, así que puede ser de cualquier sabor. ¿Quién parte? Parte tú. Me tocó. ¿Qué le preguntaría a una persona que vivió en Santiago hace 100 años? 100 años. Pregunta. Sí. ¿Quién es 100 años? Espérate, que no es tan lejos. Uno a 100 veces años piensa que es 1925. Mira, Santiago se estaba electrificando en ese tiempo, ¿no? Así es. Estaban prendiéndose las luces. Claro. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo fue el cambio de lo eléctrico a lo...? Mi abuelo vivió en esa época. Pero le estamos quitando la respuesta. Dale. Sí, no sé qué le preguntaría en realidad. Yo creo que en ese minuto había un cambio mucho de venir a la ciudad de Santiago, ¿cierto? Me imagino también que hay un Santiago muy afrancesado en el centro, muy clásico, y esa dimensión de lo rural enfrentado a este paisaje nuevo para una persona que viene del campo, creo que es como la inteligencia artificial para nosotros hoy día.
¿cierto? Un cambio muy rotundo. No sé, le preguntaría qué traería del campo a la ciudad. Hoy día yo creo que también que pasa mucho que no hay nada de lo natural dentro de nuestra ciudad de Santiago, con mayor énfasis en el centro. Es muy gris, ¿cierto? Se nota en los cuentos. Creo que le preguntaría qué traería. ¿Qué traería que pudiese, qué cosa que pesa mucho me traería del campo a la ciudad? Qué buena Seguramente se traería un árbol. Claro. Lo mismo que haría yo, tal vez. Mi respuesta está basada en mí, en lo que yo hago. Yo traigo árboles arriba de los techos de los edificios. O podríais decirle, compra terrenos en el golf, porque para allá va a ser bueno. Claro. Sí. Para que tus nietos lo disfruten. Para que tus nietos los datos, dato. sí. ¿Y a ti qué te Un dato. tocó, Soledad? A mí me tocó diseñar un espacio o editar un texto. ¿En qué se parecen? Bueno, ahí... Mira, buena la pregunta. Sí, buena la pregunta. Creo que se parecen bastante, de alguna forma, para poder dejar un texto. Yo tengo más relación con editar un texto. No tengo la experiencia de ustedes como diseñar un espacio, salvo como las cosas muy, muy cotidianas. Pero muy diseñar caseras. o sea, yo creo que Mucho. tiene todo que ver con editar. Pero porque es- en realidad uno está editando recuerdos de su propia experiencia o alguna observación o alguna idea que tiene que ver mucho con edición al final. Está ahí armando una narrativa Mm. que es tridimensional. Claro. Entonces, ahí, Y pensemos que si un texto es un edificio, uno trata de dejar el edificio lo más sólido posible, con una estructura súper clara, con bases muy contundentes, que ese edificio, lo primero, la estructura sea lo más importante. Ahí me corrigen, yo me la Sí. estoy No, dando está acá de... perfecto. Obvio, sí. de- Sí. de Si no, nos arquitecta. meten preso. No, que esa estructura sea lo primero muy clara. Y desde la estructura uno puede jugar, sacar, poner, Sí. pero que esa estructura sea clara es lo más importante y después ahí jugar. Bueno, jugar sí. a una narrativa. Mira, me Sí, sentí oye, súper y arquitecta. sí, cuando yo escuché tu pregunta, también me imaginé que uno siempre trata de sacar todo lo que sobra. Y sobre todo en Santiago 100 palabras, que uno hace una narrativa y después dice, oye, pucha, son 500 palabras, Claro. no sé. Vamos sacando lo que sobra. Yo creo que a nosotros nos pasa un poco parecido en nuestro diseño, que de repente para poder ir buscando lo esencial y esa narrativa esencial que decís tú, hay que ir sacando mucho de lo que está de Claro. más, digamos. ¿Qué te tocó a ti? Dice, ¿en qué parte de la ciudad sientes que el tiempo se detiene? Yo ya pensé al tiro en un espacio, ¿Dónde? pero ¿Qué? no quiero robarte No, la diga, pregunta. ¿qué pensaste? En el Museo de San Francisco, adentro, en el patio del Museo de San Francisco, en la En iglesia. la iglesia. En la iglesia, ahí el tiempo está absolutamente detenido. Mira, qué curioso. Bien. ¿Y tú? No sé, creo que en un paradero. El tiempo, aunque uno está esperando que pase el tiempo para que llegue la micro, para que llegue el metro, o para subirse al vagón, hay un paréntesis, porque uno está esperando. Cuando tú esperas ahí, estás Sí, detenido en el tiempo. sí. Creo que tiene que... A mí me sería pasa, así. no sé por qué, pero me pasa mucho en el metro. Cuando me voy en el metro a la oficina en la mañana, siento como que hay un stop, porque ya no hay nada que hacer, tenés que estar parado Sí, haciendo nada, paréntesis. entre medio de la gente, mirando por los reflejos, cómo están todos con sus teléfonos. Claro. O uno mismo enchufarse con el teléfono. Pero efectivamente siento que ahí el tiempo se detiene para mí. No sé, pasan 10, 15 minutos y no. Sí me no lo pasó encuentro. estos días que el tiempo se detuvo. Yo me fui unos días al Inti Raymi, al Cusco. Ya, Eh, qué lindo, qué rico y ahí estar el en tiempo Cusco. está detenido, porque, no sé, yo la primera vez que fui hace 25 años atrás, 30. Es lo mismo, no ha cambiado nada, las comunidades indígenas se presentan de las mismas maneras, los gringos están ahí, está uno, estamos todos. Hay un tiempo detenido como espiritual, que es muy mágico en esa ciudad también. Sí. ¿Estamos o no? Pasó un angelito. Pasó Sí, un muy angelito. bien, Sí. muy bien. Soledad, yo te quería agradecer haber estado aquí con nosotros. La verdad es que yo creo que para muchos de los que estamos acá, escribir tiene una magia. ¿Ah? Hay una magia y hay una manera de capturar la realidad que no es tan real. ¿Ah? Uno cuando escribe cambian mil cosas. ¿Ah? Un viaje en avión es un pasadizo en el tiempo a veces. Estar en un hotel o en otro, estar en un palacio o en un convento. Hay una manera en que uno cambia la realidad, que sigue siendo real para uno, ¿cierto? Que tiene magia. Y esa magia yo creo que está muy bien recogida en el trabajo que tú haces y en esta experiencia que ha sido Santiago en 100 palabras en estos 20 años. No, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó la conversación. Gracias por el espacio.
Y pensé en la palabra alquimia mientras te escuchaba. Al final, en el sí. proceso de escritura, también lo comentaba Pancho en alguna de sus comentarios, hay algo muy mágico en escribir. Hay una alquimia interior, hay una transformación, algo ocurre. Entonces, Y no sé si uno busca una magia o ve la realidad como es. Porque muchas veces uno está en un hotel y el hotel no es un hotel, es un monasterio, como dijiste tú, y ha sido monasterio en los últimos 1000 años, y solamente en los últimos años ha sido Hotel. abierto, ese monasterio ha sido abierto a turistas, ¿cachai? Pero hay una manera de mirar, sobre todo y cuando leo las cosas que escribe León, que escribe cosas súper interesantes, cómo sacas toda esa primera capa de la experiencia directa que muchas veces está influenciada por un aspecto cultural que es medio falso, y vas a buscar como esa cosa ancestral que subyace en los edificios, en la cultura y en las costumbres. Y creo que esa es un poco la magia que tú decís, la alquimia, de transformar algo banal y cotidiano, que a lo mejor todo el mundo lo está viendo y es irreal, para encontrar eso que está detrás, que es real y que es lo que está ahí, ha estado siempre ahí, digamos. qué linda forma de terminar la Precioso conversación. el trabajo que hacen en Santiago Muchas Sin gracias por Palabras y invitarme. muchas gracias por Gracias, estar aquí. Soledad. Lo pasamos súper bien. Feliz. Gracias. Gracias. Bravo.